Hoy en Días de Corrientes Alternativas vamos a hablar específicamente de la clarividencia. Clarividencia que viene como del latín claro, clarus, clarus y videre, ver. Es como esa facultad que tienen algunas personas de poder ver lo que está sucediendo o lo que va a suceder sin la intervención directa de algunos de sus sentidos. O sea, no es que físicamente ven algo que va a pasar. La cosa viene de otra manera. Son esas personas que tienen la facultad de poder decir las cosas que van a suceder, los hechos que van a suceder a las personas, a los objetos, que tienen de alguna manera una impresión, una información que llega como un canal psíquico, digamos, a su psiquis, y que ellos traducen en el mensaje que expresan. Y resulta que Liliana Estrada, nuestra invitada de hoy, tiene que ver con esa facultad de la clarividencia que se manifestaba ya desde que estaba en el vientre de su madre. Porque resulta que mientras la madre la estaba esperando, la madre oía como el llanto de un bebé. Lo habló con su esposo y fueron, en lo que en aquel momento se llamaba una pitoniza, un pitonizo, digamos, a preguntarle, ¿qué es eso? Entonces la persona les dijo, miren, va a venir al mundo, tienes un bebé que va a venir al mundo y que va a decir diferentes cosas a los demás. Y seguramente cuando Liliana tenía 7 años le entretenía mucho en las tardes, por ejemplo, a sus tías, diciendo las cosas que ella veía o lo que podía llegar a suceder. Y más adelante, a lo mejor no sabiendo cómo manejar eso, se fue alejando de allí, o a lo mejor porque también dicen los demás cosas que a lo mejor uno no le divierte, entonces se aleja como de esa facultad. Más adelante entra a la universidad, los amigos, los novios, pero cuando algo está ahí, algo se manifiesta, y eso pasa siempre. Y en el 1980, Liliana hace un clic donde dice, aquí tengo eso, ¿por qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo? ¿Y cómo lo voy a asumir? De eso nos vamos a enterar hoy en Conexión Positiva. Muchas gracias, ya estamos contigo. Clarividencia. Clarividencia. Uno dice, qué lindo poder ver, ¿no? Resulta que cuando uno puede ver todo. Debe poder ver lo agradable y lo que no le parece tan agradable. Pero Liliana Estrada tiene eso desde muy chica, ya te dijimos, desde el nacimiento, antes ya lo traía. Y desde el 80 ya sabe qué hacer con eso, o para qué. Mientras tanto, vamos a preguntarle después de ver esta crónica cómo funciona. Adelante. Extraños llantos de bebé acompañaron el embarazo de Elvira Santofinio. Era la premonición de un extraño don que su sexto hijo vendría a poseer. Resulta que cuando mi madre me estaba esperando, ella escuchaba el llorar de un niño. Mi madre se angustió mucho, se puso de acuerdo con mi padre y fueron y visitaron a una señora pitoniza. Y esa señora les contestó que no comentaran, que no le dijeran nada a nadie, porque la criatura que ellos estaban esperando iba a poder predecir muchas cosas, iba a ser un ser muy especial. El 4 de enero de 1955, este bebé que tenía su destino marcado por la adivinación, vio la luz del mundo por primera vez. Aquellos dones que una pitonisa le había pronosticado a su mamá tiempo atrás, salieron a la luz cuando Liliana Estrada tenía tan solo 7 años de edad y pasaba sus vacaciones en Pereira, donde su tía Limbania. Muchas veces llegaban muchas visitas y ella me decía que leyera el cigarrillo. Cada vez que yo iba a vacaciones, ya no eran 2 vecinas, eran 3, eran 4, eran 5. Pero yo no entendía ni el por qué yo leía el cigarrillo, ni el por qué ella me pedía el favor que lo hiciera. La lectura del cigarrillo a las amigas de su tía fue la primera señal de este extraño don con el que Liliana llegó al mundo. Todo era cuestión de adivinación. Yo le decía cosas que se me venían a la cabeza. Yo recuerdo una vez que a una señora de nombre Cecilia le dije que el esposo iba a estar en una cárcel, y efectivamente como a los 2 o 3 meses ese señor llegó a la cárcel. El internado de monjas Santa Teresa de Jesús, donde Liliana ingresó a los 9 años, fue fiel testigo de sus cualidades premonitorias. Cuando estuve interna, comencé a comentar cosas que se me venían a la imaginación, y efectivamente esto pasaba. Yo estaba con las compañeritas de estudio, entonces comenzaba a decirles cosas, y les hablaba de la familia de ellas. Las hermanas de aquel internado
entraban en pánico cuando comprobaban que todo lo que decía esta pequeña interna, que cursaba cuarto de primaria, se convertía en realidad. Que un día cualquiera me entró muchos nervios, me puse a llorar una noche y me llamó la Madre Superiora, me preguntó que por qué, qué me pasaba. Le dije, es que siento mucho miedo porque yo veo que va a temblar. Entonces la Madre Superiora me llamó, me dijo que no dijera esas cosas, que esas cosas solamente las podía predecir Dios. Cuál sorpresa para la misma monja y para los demás de allá del convento, que efectivamente al día siguiente, lo recuerdo muy bien, entre 7 y 8 de la mañana, resultó esto que yo había dicho sobre ese temblor. El tiempo pasó y Liliana trató de llevar una vida tranquila y normal. Entre la universidad, los novios y los amigos, el tiempo fue pasando. Sin embargo, este don permanecía a su lado como su fiel compañero. Siempre yo sentía como ese impulso de decirle al amigo más cercano o a todos algo sobre la vida, algo sobre el problema que estaba pasando, algo sobre si estaban en crisis los padres en separación, y siempre se impresionaban mucho, pero siempre lo tomé como un hobby. Sería solo hasta 1982 que Liliana Estrada, por una situación personal bastante difícil, decidió hacer de este don su forma de vida. Una crisis económica. Yo tuve una relación, entonces hubo una ruptura y me quedé con un hijo muy pequeño, y entonces se me dificultaba mucho cuidarlo, salir a trabajar. Recibí como esa lucecita y me puse a atender, y desde ese día. Impresionante, ¿no? Desde muy... no es desde muy temprana gestación ya estaban sucediendo cosas que para la mamá de Liliana decían, aquí van a pasar cosas interesantes, sobre todo a partir del 4 de enero del 55. Que nace y llega al mundo. Liliana, ¿cómo estás, Liliana? Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien, gracias a Dios. Una mano fuerte, Liliana, hay fuerza allí, hay fuerza allí. Y 7 años, me estoy tratando de imaginar a los 7 años. Vas a visitar a tu tía, todo fantástico. Te dice la tía, ahí están mis amigas, ¿por qué no lees un poquito de cigarrillo? Y empiezas a ejercitar eso a los 7 recién. A los 7 años, sí señor. ¿Tú te dabas cuenta que algo estaba sucediendo allí o para ti era un juego y era divertido y nada más? Pues a mi edad para mí era muy divertido un juego, pero luego mi tía comenzó a hacerme ir siempre en las vacaciones y veía que la gente cuando llegaba a que repitiéramos la lectura del cigarrillo, pues que todo se le había cumplido. Pero ¿no te pasaba ver a esa edad también las cosas que a lo mejor no eran tan agradables de ver o de contar? Sí, muchas veces. ¿Y las decías igual? Las decía, pero mi madre a veces me regañaba y me decía que no dijera eso. Entonces yo muchas veces callé. Sí, señor. ¿Hubo algún tipo de trato diferencial o una aceptación particular por parte de tus padres al saber que tú ya venías con algo diferente? Sí, mi padre fue mucho más comprensivo. Y él fue como dándome muy a la idea de que a ellos les habían dicho que desde que estaba en el vientre de mi madre iba a llegar una criatura que iba a poder predecir muchas cosas. Siempre recibí mucho el apoyo de él. Sí, señor. ¿Y te preguntaba cosas tu papá desde muy chiquito? Mucho, me consultaba muchísimo. Y se le cumplía, sí, señor. Fantástico. Y cuando todo el contexto de tu capacidad de poder ver estas cosas que van a suceder o están sucediendo en algún otro lado que no necesariamente es aquí y ahora, llegas a las monjas, por ejemplo, donde hay monjas y estos dones también están allí, ¿qué sucede? Yo comienzo a comentarle a muchas niñas muchas cosas y entonces se fue dando. Yo tenía unas compañeritas que eran externas, a mí me tuvieron interno, y un día recuerdo que dije que iba a temblar y me puse a llorar y efectivamente tembló. Otra vez hice una manifestación que se iba a incendiar allí la cocina del convento. Luego llamaron a mi madre y pues para las monjas esto era como muy fuera de lo normal, no era. Entonces mi madre consultó y efectivamente cuando yo salí, yo siempre seguí viendo muchas cosas, pero paré, no volví a comentar esto, seguí, trabajé en una entidad oficial, luego trabajé en política, un gran amigo, pariente mío,
siempre me consultaba. Y yo le decía sus cosas y un día me dijo, Liliana, ¿por qué no abres un consultorio? ¿Por qué no te pones a decir que todas las cosas que tú dices salen? A mí me dio muchísima pena, porque lastimosamente hay gente que cree, gente que no cree, que se presta muy a la charla. Pero efectivamente tuve un revés en el año de 1980, se me dio por comentar, abrí y desde el año de 1980 hasta la presente, si abro un domingo se llena. Yo tuve una interrupción acá en Colombia, me fui para Estados Unidos y allí he trabajado y me han localizado mucho en Radio Caracol, en Radio 1, en Telemundo y hacía línea abierta, consulto muchísimo y si yo abro la puerta a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche yo estoy llena. O sea que la gente en algún lado llega allí y eso puede ser que funcione y es un principio de atracción. Pero antes de que esto lo aceptes tan totalmente, no sé, uno escucha cosas, no sé, en chamanismo. Hay un niño en la comunidad que tiene un fuerte dolor de cabeza y llaman al chamán de la tribu y dicen, mira cómo está mi hijo. Y el chamán dice, cuando él acepte su don se le va a ir eso. Durante todo el tiempo que tú estás en la universidad estudiando, amigos, novios, y tienes eso como guardado, ¿cómo convives tú con eso? Viendo cosas, no diciéndolas. ¿Qué interpretación tienes de ti? Porque tú puedes tener un don, pero a veces una cualidad física no necesariamente puede ser una elevación del espíritu personal, es solamente una cualidad. ¿Quién eres tú con ese don? ¿Dónde están las preguntas que puedes tener en la adolescencia? ¿Qué hago yo con eso? Siempre me hice la pregunta y desde que inicié a atender público, el mismo público me ha dado a mí la respuesta. Ajá. Y antes, porque tuviste un tiempo sin hacer eso, ¿qué pasaba allí contigo? Me daban muchísimos dolores de cabeza, yo consultaba mucho, estuve hasta en el Instituto Neurológico de Colombia, porque me dan unos dolores de cabeza impresionantes. Siempre estuve con neurólogos y todo, y la verdad, me acabas de sorprender con lo que me acaba de decir, se me pasaron mis dolores de cabeza. Claro. Yo ahora todos los días, es más, yo pasan 2 o 3 días, y no tengo gente, me siento muy inquieta, me cogen muchas depresiones, esto lo he tomado como una adicción, me gusta, es una vocación, pero mira, me impresionas porque sí se me pasaron los dolores de cabeza por completo. Porque cuando hay un don o un talento que fluye en algún lado, si uno no lo acepta, eso en algún lado se está manifestando, ¿ok? Es lo mismo que yo quiera que tú me pares bolas, entonces, que me atiendas, ¿cierto? Como si fuera un niño, entonces tú no me paras y yo te hago presión, o empiezo a pellizcar, o empiezo hasta que tú me paras. Cuando tú me paras, yo ya dejo de hacerlo. Cuando tú me determinas, eso ya fluye. Mientras tanto, ¿tuviste alguna inclinación personal a leer algo de espiritualidad? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, es algo muy lindo. Imagínate que comencé a predecir muchas cosas y una niña que fue reina de Colombia, Nini Joana Soto, me la llevó la mamá de Esperanza. Y recuerdo que valga la oportunidad para dar este testimonio. Me llevaron un librito, Nini Joana Soto me lo llevó y decía oraciones silenciosas. Yo comencé a leer este libro y efectivamente en la consulta cuando llega la gente, yo oro mucho y son unas oraciones de metafísica y ahí estoy. Yo ayudo mucho a la consulta, también rezo un vaso con agua. Parece mentira, pero la gente dice que cuando se toma ese vaso con agua le da mucha tranquilidad. Me vienen familias completas. No es una sola persona, me terminan llegando hermanos, tíos y así sucesivamente. Y mucha gente que me está viendo aquí de la vida pública saben que me consultan una y otra vez. Mira, nosotros aquí en Conexión Positiva, de hecho, si te tenemos sentada aquí es porque tienes algo para contar. Lo que la gente quiere escuchar o la gente que te consulta no es algo relativamente importante para nosotros hoy. Hoy decimos, aquí hay alguien que tiene una cualidad psíquica y que algo tuvo que hacer con eso en la vida. ¿Sabes por qué? Porque hasta que tú resuelves y dices, ok, voy a atender, es el proceso que a lo mejor muchas personas en algún momento pueden elegir, hacerlo o no hacerlo. Pero mientras tanto hay personas o niños que ven que algo sucede, pero que lo vieron antes, que la familia le dice que está loca. Tu padre y tu madre lo sabían desde el principio, pero han venido al programa muchas personas donde dicen, sí, yo a los 5, a los 7, a los 10, pero en mi casa me decían que estaba loco. El punto es, ¿cómo puedes orientar? ¿Cómo nos puede ayudar una facultad? Si se puede desarrollar, tú ya la trajiste, si se puede desarrollar, ¿qué has aprendido tú de eso para ti, para tu vida en concreto? ¿Qué has aprendido de eso para nosotros? ¿Has podido ver, por ejemplo, alguna impresión psíquica de lo que es el ser? Mira, para nosotros
o para mí, les hablo, yo soy impotente para ver mis cosas. ¿Por qué sucede eso? Si uno Soy puede impotente, ver... yo siempre tengo la respuesta que tú eres un médico, no te puedes tú mismo intervenir quirúrgicamente. No, y tú eres un quirúrgicamente no, anestesiólogo, pero sí puedes... pero sí entonces puedes. en esto pasa igual. Somos muy impotentes para ayudarnos nosotros mismos, pero para ayudar a los demás es muy fácil. Decirle a la gente, por ejemplo, que tiene una vida corta, que va a tener un viaje, que va a tener un problema sentimental, que llega en una crisis o que va a tener un problema judicial, y todos en el fondo nos negamos a que a nosotros nos pase, pero somos muy guapos para decir desde los toros se ven mejor desde la barrera, ¿no? Y ese tengo es el dominio cuando llega la gente y yo comienzo a decirle, y no es eso, la gente se regresa y me dice, me pasó, esto es así, esto es así. Entonces ha venido este hilito, y déjame decirte que cada día, entre más practico este trabajo, esta clarividencia, pues tengo mucha más capacidad de visualizar. O sea, tu entrenamiento es hacerlo directamente, o puedes, que yo, en tu casa generar un espacio de meditación, un espacio de... Ok, si no hubiera una pregunta concreta que hacer, si yo no vengo a decirte, mira Liliana, dime qué va a pasar. Nadie me dice nada. Ok, si no hubiera una pregunta concreta de un consultante, ese don a sí mismo, en un estado de tranquilidad, ¿se manifiesta? Por ejemplo, no viene la naturaleza y te pregunta, ¿será que voy a temblar dentro de 10 minutos? Tú sentiste que eso iba a temblar, ¿cierto? Sí. Y nadie vino a preguntártelo específicamente, ¿sí? Sí. ¿Te vinieron a preguntar? Me vienen a preguntar, por ejemplo, de salud, me vienen a preguntar de claro, viajes. Pero la idea es, cuando tú estás sola, contigo, en algún espacio de meditación, de tranquilidad, sí, ¿esa cualidad se manifiesta a sí misma? Me lo contestas en un segundo. Esto es conexión positiva. Ok, ya me dijiste que sí, entonces me vas a decir en qué. Esto es conexión positiva, ya nos vemos. Seguimos aquí en conexión positiva y bueno, sí es cierto, hay muchas voces al respecto de estas facultades, voces que tienen que ver con que la persona es charlatana o no es charlatana, con que la persona se dedica o no se dedica a hacer dinero, entre comillas, fácil. No estamos aquí con Liliana por eso. Trata de sacar lo que se dice siempre de la cosa, por eso esta conexión positiva. Estamos hablando con alguien que tiene esa facultad. Y obvio, puede decir, me sirve para el servicio, para decirle a los demás de qué se trata. Y sí, lo cobro porque tengo que vivir de algo. Ese no es el punto importante hoy. El punto importante es un programa para el que puede tener eso, para el que lo esté desarrollando, para que tenga algún interés particular allí. Un científico dice, si hay una relación continua entre la hipófisis y la pituitaria, se abre tu tercer ojo. ¿Te sirvió de algo? Eso es científico. A lo mejor ella nos dice, sí, mira, eso que tú estás diciendo, cuando meditas, es como si hicieras un camino frecuente, una relación frecuente entre esas glándulas, y sí es posible que se abra el tercer ojo. Y después, si se te abre el tercer ojo, tú verás, el 22 de diciembre del 2012, a lo mejor algunos videntes dicen que sería muy importante para pasar a una cuarta dimensión, que el tercer ojo esté abierto. Vamos a ver la segunda parte de la crónica, adelante. La clarividencia es la cualidad que poseen algunas personas para hablar de hechos venideros, predecir el futuro, descifrar un enigma o descubrir cosas ocultas. Esta capacidad de adivinar el futuro y lo impredecible es un don que Liliana Estrada, a sus 50 años, sabe que posee con un solo fin. Tengo una vocación, Dios me dio algo, y me he puesto mucho a ayudar a orientar a la gente. Creo que me encontré con lo que verdaderamente yo quería, porque déjame decirte que mientras trabajé, tuve muchas opciones buenas, pero fui demasiado inestable en el trabajo. Entonces he llevado mi trabajo con mucho profesionalismo, como quien tiene una oficina de abogados, como quien tiene una oficina de administradores de empresas. Psicóloga de profesión y adivina por naturaleza, Liliana Estrada, debido a una difícil situación económica, decidió dejar atrás los miedos y prejuicios que le producía su don adivinatorio, y en 1982 hizo de él una forma de ayudar a los demás y su propia forma de vida. Todas las personas que acuden a una consulta siempre llegan con una ansiedad, con una incógnita, con una duda, el por qué está sucediendo algo negativo en ellos. Voces, pensamientos, imágenes. ¿Qué es lo que permite que Liliana Estrada, con tan solo ver una persona, conozca cada cosa que le está sucediendo y adivine el resto? A mí me preguntan si hay imágenes, no te lo puedo explicar. A mí me preguntan que si no te lo puedo explicar.
Son cosas que me van llegando y yo las voy diciendo. Hay personas que usan las cartas, usan el tabaco, usan la bola de cristal. Lo mío es solamente viendo a la gente y escuchándola también por teléfono. Cuando la persona se sienta al frente, yo comienzo a decirle su tipo de sangre. Tampoco te puedo explicar, yo recibo esos mensajes. Un bloc de hojas blancas, un esfero y su mente son los únicos elementos de trabajo de esta mujer que entra en conexión con algo superior. Los mismos elementos que le permitieron predecir el 20 de abril de 1990 un hecho tan doloroso como la muerte de Carlos Pizarro León Gómez, ex militante del movimiento 19 de abril. Y un día cualquiera llegó solo a la consulta y yo sentí el impulso. Le dije, Carlos, te queda una vida muy corta. Yo recuerdo como si fuera ayer, él se paró, corrió la cortina a mi oficina y me dijo, negra, tengo que seguir. Como a los 8 días, pues recibí la llamada, oí en las noticias que él había tenido un atentado. Ninguna pregunta queda sin respuesta. Para todo lo que cada paciente desea saber sobre el amor, el trabajo, la salud, la vida en general, Liliana parece tener la respuesta. Quizás sea esta la razón que le impide atender a su propia familia. No ha habido familiar que me consulte. Mi hija la mayor me dice que le dé consulta y no. Le digo que no. No sé, no siento como ese entusiasmo. Y sé que si voy a ver cosas que las va a preocupar mucho, pues prefiero, por eso no les doy consulta ni a mis hermanos ni a mis hijos. La consulta de Liliana va más allá de la adivinación. El poder de la mente, unido al de la oración, hace que sus consultas se conviertan en verdaderas fórmulas que acercan a la felicidad. Cuando ellos ya se termina la consulta, oramos mucho. Yo soy muy metafísica, yo siempre le doy un vaso con agua. Parece mentira, pero la gente dice que se siente muy tranquila. Es más, yo tengo gente que no solamente me busca consulta, cuando ya me conocen, me buscan para rezar únicamente. Hoy, 50 años después de aquellos llantos de bebé, Liliana Estrada entiende que lo suyo es un don que con el tiempo ha ido perfeccionando. Con la experiencia que se tiene se va a perfeccionar. Continuamos en Conexión Positiva con Liliana Estrada. Es clarividente, ve claro, clarus vedere. El tener esa facultad, ¿cómo hace la vida de uno? Hace una vida llena de gente que viene a tu consulta, fantástico. Pero es una vida social, desde las amistades, desde los grandes grupos, uno empieza a tener como más situaciones de estar con uno solo, no tanta gente. Sí, la verdad que este tema a mí me da mucha soledad. Como dices tú, yo estoy muy rodeada de gente porque trabajo todos los días y durante todo el día. Pero la verdad es que muy pocas amistades, no soy muy sociable, y lo que acabas de decir, sí soy muy solitaria, demasiado solitaria. Porque yo quiero ser amigo tuyo, ¿no? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bien, ¿no? Bien. Entonces tú hablas conmigo y si yo te pregunto, no te pregunto cosas, tú ves allí, hay algo, ¿no? Sí. Ahí hay algo. A la hora del vivir todos los días, o no sé si estás casada o tenés hijos, ¿eso es un aporte? ¿Es un bloqueo? ¿Es una mamera ver todo? Vengo del cine, te lo juro que vengo del cine. Y tú dices, sí, pero no, o sea... No, lo que pasa... ¿Viste una película con una mona así, cierto? Sí. Claro, ¿cómo es eso? No, mira, yo veo, digamos, mi trabajo tan natural. Tan natural. Y la verdad, sí, mucha gente ha querido ser mi amiga. Y mucha gente me escribe, y mucha gente me manda detalles y todo. Pero la verdad, yo llevo una vida supremamente solitaria. En algún lado hay que compensarlo, ¿no? La dedico mucho a mis hijos, la dedico a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Pero de verdad que soy de muy pocos amigos. Sí, señor.